Hola, ¿qué tal? Bisha Vélez, a nombre del Gobierno del Estado de Yucatán, a través de la Secretaría de la Cultura y las Artes, les damos las gracias por estar con nosotros en esta actividad, este foro de encuentros y visiones, en el que el día de hoy estaremos platicando con personas expertas en el tema, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se celebra este 9 de agosto. Y para eso, pues los invitamos a que se queden con nosotros, a escuchar esta charla, si tienen algún comentario, pregunta, con toda la confianza del mundo. En este momento voy a permitirme presentarles a quienes nos acompañan en esta noche de hoy para charlar con nosotros. Se encuentra con nosotros en primer lugar Inlac Fidencio Briceño Chen, Dios Botic. Muchísimas gracias al maestro Fidencio. Actualmente es el director del Centro Estatal de Capacitación, Investigación y Difusión Humanística en Yucatán. Es maestro, profesor, investigador. Muchísimas gracias, Dios Botic Fidencio. También se encuentra con nosotros la doctora Cecia Chukpu Letie Utu Ascanza. Ella es profesora de la Universidad Autónoma de Campeche, imparte clases también de lengua maya, es una promotora cultural, muy asidua allá en Becal, en Campeche, donde nació. Y bueno, también nos acompaña el maestro Carlos Chablé, él es cronista de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. Él pues también es un gran promotor, gestor, y es uno también de los que ha impulsado la Academia de Lengua Maya y Cultura pues ahí del estado de Quintana Roo. Muchísimas gracias por acompañarnos a cada uno de ellos, pues en este importante pues momento en el que estamos ahorita atravesando muchas de las comunidades de los pueblos indígenas, y pues en ese sentido, pues los invitamos a que comentaran con nosotros y participáramos en este diálogo, ¿no? De reflexión más que nada acerca pues de lo que está sucediendo actualmente en las comunidades. Y bueno, vamos a dar inicio con la primera ronda de participación, y para eso pues queremos abordar desde la expertise de cada uno, desde su punto de vista, Bashkatukultikesh, qué piensan, cómo lo están viviendo, cuál es la importancia de esta celebración o de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Entonces iniciamos con el maestro Fidencio, Lac Upahtaltun at Antilesutuca. Manatong Eli Hach Dios boting mi bolal tesh uchika takwes kenesh tie tikbala yete shan chikimakiwol in wilik shan ulak in lako shan Cecia yete Carlos Dios botic Eli. Bueno, pues muchas gracias Elisa, y también me da mucho gusto ver a Cecia y a Carlos, dos compañeros que, como ya se dijo, también son parte de este proceso de revaloración y de reforzamiento de lo que nosotros somos. Y bueno, con respecto a la pregunta, a mí no me gusta mucho el término celebración, ¿no? Porque casi siempre decimos, no hay mucho que celebrar, y más este año, ¿no? Creo que las condiciones en las que estamos no son como para celebrar. Y bueno, ya llevamos varios años diciendo lo mismo, ¿no? Me parece que si bien hay que hablar de visibilización, porque todavía hace falta más mostrar lo que somos, pero esta visibilización tiene que mostrar también esos procesos de, hoy le llamamos resiliencia, ¿no? Cómo nosotros como pueblos indígenas estamos constantemente adaptándonos, readaptándonos, readecuándonos a las condiciones, y esa parte me parece bien importante, ¿no? Cómo nosotros como poblaciones indígenas hemos estado siempre en estos procesos de resiliencia, pero también de resistencia, porque hay muchos otros procesos que buscan de algún modo invisibilizarnos, desaparecernos, y esto creo que precisamente la fecha permite de algún modo poder hablar de lo que nosotros como pueblos hemos logrado, y me parece que desde que se adopta la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en 2007, algo que se enfatiza es justamente el derecho de las poblaciones indígenas de fortalecer sus propias instituciones, su cultura, y de algún modo también ver o velar por sus tradiciones, y obviamente trabajar en conjunto con todas las comunidades para el desarrollo. Y esto es de acuerdo, así lo señala esta declaración, de acuerdo a sus aspiraciones. Entonces, eso nos permitiría ver también que no podemos plantear políticas
públicas únicas, ¿no? Cada uno de los distintos pueblos tiene o pasa por distintos momentos o ha pasado a lo largo de la historia, ¿no? Y si bien hay pueblos que de acuerdo a nuestras condiciones tenemos aspiraciones a mostrarnos como tal, pero también el contexto ha puesto a algunas comunidades en muchas dificultades y aspiran a otras cosas, ¿no? Entonces, eso me parece que hay que recalcar, ¿no? La visibilización, que tiene que ser constante, estos procesos de resistencia, de resiliencia, y algo más que es muy importante es ver cómo la sostenibilidad de las propias comunidades se pone en riesgo en condiciones como las que estamos en la actualidad, ¿no? Entonces, me parece que son algunos de los puntos que hay que enfatizar, hay que recalcar y sobre lo que nosotros tendríamos que hablar en estos días, ¿no? Pero no solamente debe ser este día, ¿no? Porque si no regresamos a lo mismo de cada año celebramos los días internacionales y luego nos olvidamos de ello, ¿no? Entonces, pero eso también tiene que ver con nosotros, ¿no? Ahí también está esta parte de corresponsabilidad. No le toca solo al gobierno, no le toca solo a las autoridades. Nosotros también como comunidades tenemos que hacer nuestra parte. Pero obviamente ahí tenemos que fortalecer primero lo que somos, creer en lo que somos y poder hacerlo de acuerdo con nuestras costumbres, con nuestra cultura, con nuestras tradiciones y con las propias normatividades de las comunidades, me parece. Bello. Cecia, Tech, Lac, Bash, Pasta la Walito, yo la lejela. Alotun, hachkimaki woshan in wilikesh, in tsikpatawetelesh, que es de tulaca le mectan cajilo, tanu yubiko, etanu chantico shan le meyaha, yetele tsikbala. In wet lac fidencio, yete carrito chable, hachuch, tank meya yola let anova, hachkimaki woshan. Bien, pues un gran saludo y muy contentas también de estar en este conversatorio, en este diálogo, en la que podamos también reflexionar sobre esta conmemoración, como bien lo señala el doctor Fidencio. Pues tal celebración, pues no podemos hablar de mucha fiesta, de mucha parafernalia, ¿no? Porque en realidad ha habido, pues hay, digamos, mucho rezago. Vemos que en las comunidades indígenas me preocupa mucho la falta de escritura y la falta de lectura en nuestras propias lenguas. Yo creo que es un derecho que se le ha negado a todas las lenguas nacionales de México y se ha hecho muchos esfuerzos, si bien ha habido leyes desde el 2003, cuando se da la ley de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas, de las lenguas en México, pero siento que todavía nos falta mucho. Y pese a todo este rezago en todos los órdenes de gobierno, digamos, en donde estamos confinados, están confinadas las lenguas nacionales, hace falta ese trabajo de que una forma de que un pueblo pueda perpetuar su memoria y todos esos saberes, toda esa filosofía y todos los campos de conocimiento que tienen nuestros pueblos originarios, es importante que se vierta en la lengua originaria, porque ahí está el patrimonio intangible y el sustrato más profundo de nuestra esencia y de nuestra identidad. Entonces, hace falta una labor en esta conmemoración. Siento que debemos avanzar en acciones concretas para que los pueblos mayas, en este caso de la península de Yucatán y también no dudo de otros idiomas de México, podamos hacer acciones de empezar a capacitar a que los pueblos escriban su historia en sus idiomas originarios y también puedan tener ese derecho a leer en su propio idioma. Entonces, eso en lo personal me ha preocupado mucho y también otros, digamos, vamos a decir, desfases que tiene el maestro, el doctor Fidencio ha trabajado en, digamos, que la lengua maya sea institucionalizada, sea visibilizada en el estado de Yucatán, en todos los niveles.
pero lamentablemente a veces en la aplicación hay un salto histórico desde la enseñanza de la lengua maya a nivel básico y después a nivel secundaria, ya no se desfasa en la prepa y después se puede retomar en la licenciatura. Creo que tenemos que trabajar ampliamente esos procesos de tal forma que avancemos en esa revitalización de nuestros idiomas originarios. Ya, Jesús Cecia. Ahora vamos a escuchar a Carlos. Carlos, si puedes compartirnos tu opinión acerca de esto, bueno, de esta fecha que estamos ahorita, como decía, pues más bien retomando y planteando algunos puntos de vista. Carlos. Malo, acá buenas noches a todos. Gracias por la invitación, Elisa. Saludos a los maestros Fidencio y a la maestra Cecia. Hace algunos años que no la veo. Pues mira, concuerdo en lo general, no hay mucho que celebrar, mucho menos en una situación de confinamiento forzado. Ese confinamiento forzado, de hecho, viola nuestros derechos como pueblos indígenas. Esta celebración del Día Internacional de los Pueblos, quiero ser optimista, constructivo, propositivo. ¿Y por qué? Porque en el caso nuestro, en Quintana Roo, podemos hablar de un renacimiento lingüístico y cultural, pero de un proceso iniciado desde hace varios años. Tenemos creadores de arte, de cultura, y me refiero a una buena cantidad de jóvenes. Para mí eso es lo importante, creo yo que es lo importante. Una buena cantidad de jóvenes creadores de arte, de música, de literatura, en fin, que nos permiten decir que aún queda memoria, que hay una fuerte identidad y que esto nos está proyectando hacia el mundo, en un mundo y ahora en nuevas condiciones. La actividad de los creadores mayas en cualquiera de los terrenos mencionados no ha dejado de estar presente a pesar de la contingencia sanitaria y a pesar de este confinamiento forzado. Yo soy optimista en ese sentido. Sin embargo, hace falta mucho por hacer. Este espacio, por ejemplo, nos permite agitar conciencias, nos permite promover, llamar a más jóvenes creadores y, ¿por qué no?, también a los maduritos como nosotros, ¿no? que incursionamos en la literatura, en la canción, en la poesía. Todos somos parte de ese renacimiento y en medio de esta contingencia y confinamiento, pues debo decirles que los pueblos mayas de Quintana Roo no han dejado de continuar con las celebraciones acostumbradas, adaptados a las nuevas condiciones, pero las celebraciones tradicionales se siguieron haciendo. Las formas de resistir ahora, ya no solo culturalmente, sino resistir a la pandemia, a esto que llaman pandemia, yo lo dejaría en epidemia, ¿no? Pues esas iniciativas de protegerse se dan en los pueblos como se dan en todos los pueblos del continente. No nos dejamos morir. Seamos optimistas, no nos dejamos morir. Claro que nos cuidamos. Tenemos nuestras propias maneras de fortalecer nuestros organismos a través de una alimentación heredada de los ancestros, ¿no? Yo soy optimista en este sentido, así que la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas hay que verlo de manera constructiva y aprovechar, impulsar nuestras iniciativas, porque las tenemos. Ya no es hora de resistir, sino de hacer políticas públicas. Así es, y creo que pasa, bueno, aquí tenemos a la península reunida, ¿no? Fidencio aquí desde Yucatán, Cecia, Campeche y Carlos desde Quintana Roo, que creo que lo que nos ha movido es justo eso, ¿no? Se continúan haciendo actividades, ¿no? Pero cada año o cada 2, 3 años se van, como comentaba Fidencio, se siguen haciendo como declaratorias de cómo trabajar hacia las comunidades, con las comunidades. Sin embargo, pues no hay algo que permita, creo que sí hay un avance, pero de manera muy lenta, y a eso voy al siguiente planteamiento de la pregunta que quisiera que compartiéramos. ¿Cómo trabajar entonces en conjunto? O sea, decimos que seguimos produciendo, seguimos haciendo actividades, ¿no? ¿Cómo trabajar entonces en estos contextos? No solamente tomamos como ejemplo la contingencia, pero de repente hay otras cosas que están ahí presentes
presentes. Entonces, ¿cómo trabajar de manera conjunta con las comunidades? Bueno, Fidencio, sí. Malo. Entonces, bueno, yo refería la Declaración de las Naciones Unidas y ahí decía que justamente una de las cuestiones que se señalan, ¿no? Es que hay que trabajar con las comunidades de acuerdo a sus propias normatividades, de acuerdo a sus propias condiciones. Y me parece que hoy día, más que nunca, hay que tomar en cuenta eso que también ahora llamamos las buenas prácticas, porque cada una de nuestras comunidades las tiene, simplemente que no son tomadas en cuenta o no son valoradas en la medida de las condiciones en las que están, ¿no? Entonces, me parece que hay que retomar eso, como decía Carlos, ¿no? Se siguen haciendo las festividades porque es parte de la propia organización y es lo que permite, diríamos Cecia y yo que trabajamos también con rituales, parte de la armonía, ¿no? De las comunidades, del estar bien con tus Winnicott, pero también de estar bien con los seres protectores, ¿no? Y eso no hay que olvidarlo, esa parte también de la búsqueda del bienestar es bien importante, ¿no? Entonces, hay que trabajar con las buenas prácticas comunitarias, hay que trabajar mucho, lo decía Carlos, también con la sensibilización, con lo que yo decía antes, con la corresponsabilidad. ¿Qué le toca al gobierno, si estamos hablando de instituciones como las que estamos nosotros en gobierno estatal o cuando hemos estado en gobierno federal? ¿Qué es lo que podemos hacer? Pero primero que nada hay que escuchar a las comunidades, ¿no? Me parece que esa parte a veces se nos olvida, ¿no? Y justamente hablando de la nueva normalidad a lo que nos enfrentamos ahora, creo que también nos llegó el mundo digital y algunos nos resistíamos también o le teníamos miedo. Hoy ya no nos queda de otra, esto es lo nuevo, es la nueva costumbre y creo que ahí ante esta nueva normalidad los recursos digitales van a ser muy importantes. Y creo que también es un espacio que bien están tomando los jóvenes y como decía Carlos, también los que no somos tan jóvenes, hay que entrarle, ¿no? Y me parece que eso conlleva también, ya lo decía Cecia, ¿no? Que tengamos que reeducarnos, pero esto no quiere decir que dejemos de hacerlo en nuestras propias lenguas, ¿no? Y yo quiero insistir en eso que Cecia ya ha dicho, ¿no? Creo que ante estas nuevas circunstancias, el uso de las instituciones nos permitiría, el uso de los espacios digitales, tendríamos que, ante esta nueva normalidad, justamente subir a ese nivel al uso de las lenguas originarias. Me parece que eso es parte de lo que tendríamos que hacer como parte de la institucionalización, como parte también de los derechos lingüísticos que debemos poner también ahora en práctica. Así es, maestro Fidencio. Y bueno, Cecia, vaya, Catupliquietele Gela, Bishu Pastaltun, Casigle, Meyahietele, Cajilo, Tustan, Mejo. Cecia, te cedemos la palabra. Muchas gracias. Bien, es importante que también empecemos a analizar la profundidad de la riqueza de nuestro idioma. Creo que en esta temporada que he estado en mi comunidad, pues con grupos reducidos, obviamente, tratamos de demostrarle cuánta profundidad tienen los vocablos mayas, la complejidad en la que fueron, digamos, cuando se crea la palabra. Y nos vamos, lo que se escribió en el siglo XVI en el diccionario de Antonio Ciudad Real, y ves que no se transmitió lo que, digamos, el pensamiento, el significado que el maya, a través del maya quiere transmitir. Y me voy a la palabra, por ejemplo, pek-ol, duda. Y es lo que se traduce como duda, pero hay algo más. Cuando dices pek, algo se movió, y ol es estado anímico, mi ser se ha movido cuando yo dudo de esa persona. Y así podemos encontrar la complejidad de varios vocablos relacionados con las emociones. Creo que Gabriel Bordín lo ha abordado de una manera magistral cuando dice, ¿cómo decimos enamorado en el siglo XVI? Tak puxical.
enamorado nada más dice el diccionario, pero en realidad es pego mi corazón, podríamos decir con tu corazón. O cuando estoy enojado, nutkal, o sea, se te cierra la garganta. O sea, hay una complejidad en la construcción de las palabras mayas. Entonces tenemos que dignificar esa, digamos, nuestra lengua maya. Y sacarla también del confinamiento doméstico, que creo que mucha gente pensamos que nada más podemos hablarlo en la cocina, en nuestra casa. Nuestra lengua maya puede, digamos, estar interactuando con cualquier campo de conocimiento y transmitir las diferentes disciplinas científicas de acuerdo a los, digamos, a los paradigmas, a los marcos teóricos que cada disciplina tiene. Entonces, creo que hace falta una labor de trabajar con los mismos mayablantes de manera consciente y que ellos sean las células que puedan replicar a sus alrededores con sus familias en la transmisión de la riqueza de nuestro idioma maya. Bem. Carlos, Vasca Tuculi. Estoy de acuerdo con Fidencio en que pues debemos de aprender a este manejo de los medios que no acostumbramos. Yo es la tercera vez que participo en algo como esto y me es un poco complicado. Sin embargo, los jóvenes son muy diestros para eso y ellos nos van a ayudar a continuar las tareas pendientes, a seguir los trabajos pendientes de promoción lingüística y cultural, de promover el fortalecimiento de memoria y de identidad, haciendo uso de estos medios, pero no nos debemos quedar en esos medios. No deben ponerse en los límites. Tenemos que continuar nuestra agenda pendiente. Tenemos que continuar en nuestra lucha por los derechos lingüísticos, porque los estados cumplan, porque los gobiernos cumplan, porque los ayuntamientos cumplan, porque todas las instancias de gobierno conozcan y respeten esa legislación nacional, estatal e internacional que hemos ganado en base a lucha, que la respeten y que se aplique. Pero también dependerá de nosotros. Es una agenda pendiente no solamente para los estados, sino para nosotros como parte del movimiento indígena, en este caso peninsular. Hay tareas pendientes. Creo yo que tendremos que continuar ese trabajo, redoblar ese trabajo, fortalecidos por nuevas herramientas legales a nuestro favor, pero adecuándonos a las nuevas condiciones, no circunscribiéndonos al uso de las redes sociales, porque es virtual. El contacto, el vernos, el sentirnos en la práctica espiritual, en nuestra vida cultural cotidiana, debe de continuar, claro, respetando, más que respetar, siguiendo las recomendaciones de prevención. Esto va a acabar, confiemos en que va a acabar, recemos porque acabe, pensemos que va a acabar y confiemos en los yuxiles, confiemos en lo que hemos creído siempre para poder continuar haciendo lo que hacíamos, porque hay quienes apuestan que con este confinamiento forzado, esta contingencia impuesta, nos van a desmovilizar. Creo que sería muy poco sano permitir que nos desmovilicen teniendo una agenda pendiente en los próximos decenios. Bello. Bueno, Leti Tuclo, y como decimos, creo que tenemos mucho pues todavía que seguir aprendiendo, todavía que seguir transmitiendo a las otras generaciones que vienen detrás, porque yo ya estoy casi como en medio también, entre uno y otro. Y bueno, ya para ir cerrando con esto, quisiéramos cerrar ya con unas recomendaciones finales. Esto creo que es un momento como más bien como decía Fidencio, no de celebrar, pero sí de reflexionar en qué parte estamos, ¿no? ¿Qué nos hace falta y qué sigue adelante? Bueno, hablábamos de que hay un decenio más adelante que no sabemos cómo vamos a avanzar si siguen como con estas situaciones, pero creo que hay que ser muy optimistas, ¿no? Entonces, ya para ir cerrando, tenemos un poco tiempo, así de manera muy breve, en ese orden, Fidencio, Cecia y Carlos, ya para cerrar con esta plática tan rica que tenemos en este momento. Muy bien, gracias Eli. Pues bueno, creo que Carlos lo decía, ¿no? Si bien ahora estamos en estos contextos digitales,
nuestras agendas deben de continuar. Pero algo que es bien, bien importante, ¿no? Ahora, sobre todo con las condiciones por el COVID, ¿no? Creo que los temas de seguridad tienen que fortalecerse, nuestra seguridad en salud, la seguridad educativa, hay que pensar, hay que repensar cómo seguir educando sin olvidar nuestros propios derechos como indígenas, ¿no? La seguridad de la biodiversidad, ¿no? Porque nos estamos olvidando, estamos metiéndonos a estos nuevos espacios, pero estamos dejando lo que normalmente tenemos que hacer en la milpa, en el cash, en el solar, ¿no? Eso no hay que olvidarlo, lo decía Carlos, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos que buscar el balance, obviamente sin ponernos en riesgo, ¿no? Porque de verdad es muy complicado en estos tiempos. Yo he perdido a mucha gente en mi pueblo, es una experiencia terrible, pero bueno, la cuestión es esa. Creo que el día, la fecha, no es para celebrar. Ojalá pudiéramos celebrar, ¿no? Tendríamos que buscar celebrar eso y celebrarlo constantemente. Pero creo que sí es un momento nuevamente para volver a alzar la voz y decir esto es lo que podemos hacer como pueblos originarios con nuestras lenguas originarias. Dios votique. Cecia, tía Calic. Bien, apoyo también la propuesta del doctor Fidencio. Yo creo que nos hace falta también seguir trabajando en esa alianza peninsular, porque en el momento que nos dividimos, nos debilitamos. Entonces, yo creo que tenemos que seguir avanzando en estos procesos de aliarnos cada vez más y que vean la fortaleza del pueblo, de nuestro pueblo maya, del cual nos sentimos muy orgullosos, y que ese orgullo y esa dignidad que le impregnamos a nuestro trabajo incansable de la revitalización de nuestra cultura y de nuestra lengua, podamos también trabajar con las nuevas generaciones, que si bien en estos momentos la percepción que nosotros tengamos de las lenguas originarias de nuestro idioma maya, en esa medida los niños y los jóvenes también van a asumir ese compromiso para seguir revitalizando y seguir aprendiendo y no sentir esa vergüenza que hasta ahorita, el día de hoy, seguimos con ese discurso, ¿no? De sentirnos avergonzados de portar un apellido o de hablar maya. O sea, eso ya debe de eliminarse. Creo que se ha trabajado demasiado, pero que no perdamos esa fortaleza de estar unidos con los 3 estados de la península y de esa medida podamos también exigir a los 3 órdenes de gobierno el cumplimiento de las leyes que se han creado precisamente para dignificar a los pueblos originarios y aquí específicamente a nuestra cultura maya. Dios votique, Cecia. Carlos, tía Calic, le chansicola. Bat Wikech. Mira, nuestra existencia como pueblo no depende de los estados. Los estados están obligados a respetar lo que han signado, como son los convenios internacionales que reconocen y nos dan derechos obtenidos con la lucha. Creo yo que yo hago un llamado a seguir resistiendo, a continuar ese proceso de resistencia, pero también continuar en el paso que ya empezamos a dar, a concretar nuestras propias iniciativas, nuestros propios proyectos, porque repito, tenemos agenda, tenemos propuesta, podemos hacer políticas públicas, es parte de nuestro renacimiento, así que creo yo que la mejor forma de celebrar es fortaleciendo nuestra resistencia, llevar a cabo nuestros proyectos en este nuevo contexto que creo podemos enfrentar. Si lo hicimos hace 500 y pico de años, podemos volverlo a hacer, resistir a esta epidemia y sobrevivir como pueblo. Kushanon, Hashmayaon, Oyanone. Yo, pues ya va a llevar Dios votique, titesh, yo la lejé la min, ya no nos me acabé tu besta ti, Petenil Yucatán. Muchísimas gracias, creo que este es un gran trabajo que todavía continúa y que a nivel peninsular pues se puede continuar haciendo para ir fortaleciendo pues la lengua maya, la cultura maya, esta revitalización y el mulmeya, eso ya este trabajo en conjunto a través de, pues de cada uno de nosotros y desde nuestras comunidades también donde estamos y a través del Estado. Muchísimas
muchísimas gracias por esta participación, por compartir con nosotros su experiencia y los invitamos a seguir con nosotros a través de estas actividades que la Secretaría de Cultura y las Artes tiene para ustedes. Muchísimas gracias y que tengan muy buenas noches. Diosbotik, Takula Kim, Kimakola Tesh. Hasta la próxima. Diosbotik, Titesh, Lakesh. Bechantitesh, Nibolal. Diosbotik. Alo acá. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.